Hola Tauro, qué alegría estar aquí en tu tarot semanal. Como siempre te saluda otro Tauro. Si quieres saber cómo mejorar tu vida, pues escucha estos mensajes que tus guías quieren darte a través del tarot. Mira el mensaje completito. Vamos a iniciar, ahí se están pegando las cartas. Primero con un mensaje del arcángel, de los arcángeles para ti. Recuerda que al vernos apoyas un refugio de gatitos y perritos. Por eso de antemano mil y mil gracias. Bueno. Niños a tu alrededor, te dice el arcángel Gabriel. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Quiero que en este momento escribas y decretes, porque es el decreto que tus guías quieren que hagas. Mi amor es sin límites, ¿sí? Porque cuando tú decretas eso, te abres a las posibilidades de un amor incondicional y ojo, que esto no implica aguantar a otras personas, implica no reprimirnos de dar el amor de una manera sana, ¿listo? Entonces, importante, mi amor es sin límites. Bueno, vamos a pasar, recuerda que esta lectura es súper general. Si quieres algo privado, una videollamada de pago conmigo en la cual puedes preguntar todo lo que desees sin límite de número de preguntas en esa hora, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura pues es general, toma lo que resuene, el resto libéralo. La primera parte es un mensaje general, de allí toma lo que resuene para el área o la situación que más se te aplique. Luego vemos economía y luego amor. Tu primera carta es la carta de Amara. Entonces, Amara siempre nos habla acerca del aloha sanador. Esto me habla de que necesitas un tiempo de meditación, dedicarte a hacer algo que realmente disfrutes. Puede ser la danza, puede ser la meditación, bueno, el yoga, algo. Necesitas hacer una actividad que te permita sanar, que te permita canalizar todos los sentimientos negativos, la tristeza. Siento que muchos de nosotros los tauritos estamos con el corazón un poquito apachurrado y que necesitamos algo que nos dé un poquito de alegría, de vida, y por eso pues te está mandando esto. Me dice, el mundo natural te necesita. ¡Wow! Esta carta también es súper importante porque mira que te está hablando también de hacer un proceso de reconexión con Madre Tierra, que básicamente es nuestro elemento. Entonces, a abrazar arbolitos, a caminar sobre la hierba. Y si tú vives por allá en una ciudad donde no tienes la capacidad de esto, mira que en YouTube tenemos como audios o meditaciones con sonidos de la naturaleza, ¿listo? Entonces a súper conectar y también hacerte baños con las plantas que tu corazón te diga que son las indicadas para ti, ¿sí? Los mejores rituales son los que uno mismo crea, ¿sabes? Tenemos esa capacidad creativa y a veces las personas dependen de otros sin saber que dentro de ellos también está el poder. Finalmente me dice, tú ves claramente, hay clarividencia. Entonces, mira mi cielo, los Tauro tenemos como esta tendencia a tener estos dones, bueno, como le quieran llamar las personas, estos talentos, tendencia hacia el esoterismo. Entonces, si tú lo tienes, cultívalo porque te está diciendo, te estás quedando un poquito dormido, dormida con ello. Bueno, este es un mensaje general, pasamos a la economía. Te invito a que te suscribas, a que lo hagas, a que nos des un like, que active la campanita. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores vamos a sortear 2 lecturas privadas. Entonces, si nos ayudas a llegar a esa meta fácil o rápido, pues digamos que podremos interactuar. Y que actives la campanita porque será solo para suscriptores y necesitan que les llegue la notificación. Bueno, veamos qué viene para la economía. No. Saquémoslo con estas. Hoy estamos con este oráculo. Consejo para la economía. Te dice en este momento, cuida tu equilibrio mental. Mira que tienes que sacar tiempo para descansar y para sanar, para reconstruirte. Puede ser que algunos de los Tauros estén como demasiado enfocados en el tema laboral y no se estén permitiendo descansar de la manera necesaria. Entonces tienes que aprender a organizarte un poquito más, sacarle tiempo a la diversión, a la familia, a la salud mental, al deporte, al descanso. No todo tiene que ser trabajo. Sé que para nosotros como tener esta seguridad de las cosas materiales es súper importante,
pero no podemos permitir que esto nos consuma la vida. Veamos qué números de la suerte vienen, así que a descansar. Me incluyo allí, creo que me lo están diciendo. Número 65, número 53, número 15. Miren que está la secuencia 555, que de hecho nosotros pues somos generalmente de mayo, el mes 5 la mayoría. Si hay de aquí de abril también igual es para ustedes, pero miren que qué coincidencia, ¿no? Bueno, las coincidencias no existen. Veamos qué más nos dice para estos días en la economía. Bueno, nos está diciendo en este momento que, mira, los malos inicios tienen malos finales. Si hay una situación o un negocio que realmente en estos días no te da mucha paz, pues lo más indicado, lo más lógico, es que, digamos, tomes como la capacidad o tengas la capacidad de retirarte a tiempo. Me dice que probablemente haya una situación económica o laboral o académica en la cual una persona quiera como influenciarte para tomar una mala decisión. Cuídate porque siento que hay personas como enredadoras que quieren sacar beneficio, provecho tuyo a costa de tu trabajo, pero que no lo hacen, digamos, también por ayudarte. Entonces, mucha atención a esto. Pasamos a la parte sentimental y recuerda que esta lectura es general. Entonces, te invitamos a suscribirte para que participes por tu lectura y que me sigas en Facebook y en Instagram. Si quieres una lectura de solteros, ve al especial amor. Signos importantes para estos días: Libra, tenemos Acuario y tenemos a Piscis. Veamos qué se viene y qué se aproxima. Si tienes a alguien especial, di en este momento el nombre. Por allí va a comenzar a llover. Bueno. Vamos a volver a barajar porque por ahí se cayeron unas cartas en bloque, entonces pues eran muchas. Bueno, veo que para los próximos días hay alianzas o relaciones que se van a consolidar. Wow, me encanta, porque esto no ha sido de gratis. Esto me habla acerca de que es un logro que has luchado. Si tienes un vínculo, si tienes como, digamos, como una conexión con alguien y eso ahora pasa a otro nivel, pues es porque tú te has esforzado. Veo una persona que definitivamente se está enamorando de ti, sentimientos que son súper reales, tan reales como ese rey de copas que está allí. Y me dice que hay situaciones que se comienzan a equilibrar a tu favor. Veo que hay justicia en la parte sentimental, que si antes hubo muchas lágrimas, lo que viene para ti ahora es mucha felicidad, son cosas maravillosas, son cosas lindas, pero vuelve y mira que aquí te sale nuevamente este paje. O sea, hay una persona súper envidiosa a tu alrededor de quien te tienes que cuidar muchísimo, porque siento que le fastidia que te vaya bien en la parte económica, le fastidia que te vaya bien en la parte amorosa. Aléjate de esa gente lo único que hace es aparentar ser tus amigos, sonreírte en la cara, pero por detrás siempre te están clavando el puñal. Este 9 me habla acerca de que estas personas a veces pueden encauzar mal la verdad. Me explico. Puede tratarse de alguien que intente como hacerte ver de manera distorsionada lo que tu persona especial siente. Y esto pues básicamente lo hacen como con el propósito de que te desanimes, de que te alejes. Y sé que suena re trágico y re telenovelesco lo que les voy a decir, pero de verdad que ha pasado y en las lecturas puedo confirmarlo. Pero a veces hay amigos o amigas que te desaniman de tu persona especial. Son simplemente porque se quieren quedar con él o con ella, ¿sí? Entonces cuídate porque lo tuyo va en serio y esta otra persona está allí con su veneno. Vamos a clarificar un poquito más la lectura, ver qué más nos quiere decir, que se viene, pero yo veo aquí propuestas, alianzas, uniones. Súper chévere esto, la comunión. Me dice que con este amigo de acá, pues las cosas muy diplomáticas, nada de andar peleando. Sí, nada de andar generando discusiones, porque eso es como torear a la víbora, ¿sí?
Y la carta del dispensador me dice que probablemente tu persona especial en los próximos días pueda estarte dando como una especie de regalo, una especie de presente que va a ser algo súper significativo. Siento que podría ser incluso como un anillo de compromiso en la vida de algunos de ustedes. Así que nada, si se casan me hacen el favor y me invitan. Porque si no les va mal, no mentiras. Pero sí, me invitan, me cuentan, no vayan a ser así tan antichéveres. El ángel de la ascensión te dice sentimientos positivos y mucha inteligencia de parte del consultante, o sea, tú, para los próximos días. Entonces, inteligencia con esto, sentimientos positivos con esto. Quiero que ya mismo vayas a complementar esta lectura con tu signo ascendente, ¿ok? Porque si no, tu lectura siempre queda a medias. Si solo escuchas el solar, te vas a quedar a medias. Si no lo conoces, escucha el video de Cáncer que va a aparecer al final. Solo le das clic a la pantallita y ya, o escuchas un video de Cáncer, el que te resuene en mi canal. Bueno, el que encuentres. Sígueme en Facebook, Instagram, sígueme, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario y así apoyarás nuestro refugio Animalitos Rescatados. Separa tu lectura privada con tiempo en el primer comentario. Bendiciones.